El tema de la competitividad ha sido tradicionalmente uno de los puntos más importantes de la agenda de reformas pendientes del país. Los países que quieren avanzar en la conquista de mercados globales deben hacer esfuerzos para tratar de desmantelar una serie de trabas que entorpecen el comercio, encarecen los procesos productivos, muchos de ellos ligados a la permisología excesiva que caracteriza a muchas economías en desarrollo. República Dominicana, hay que decirlo, en el ámbito del comercio exterior y del manejo de sus aduanas, ha sido uno de los países que más avance ha logrado en los últimos años. Cuando uno analiza los indicadores del Banco Mundial en cuanto a tiempo que toma recibir importaciones, realizar exportaciones, los indicadores de República Dominicana salen entre los primeros en relación a los países que forman parte del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica. Estamos muy bien en términos relativos en ese ámbito y ese es un punto que deberíamos seguir perfeccionando porque aunque comparamos bien con Costa Rica, con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua, con Honduras, todavía con relación a los países del sudeste asiático hay un largo trecho por recorrer de manera que el proceso sea cada vez más expedito. Esto de los esfuerzos que está haciendo aduana, dando permisos para operar como operadores económicos autorizados a un número cada vez mayor de empresas, digitalizando todo el proceso de desaduanamiento y pago de los impuestos. Estos son contribuciones que cuando uno la compara con lo que era este país hace 30, 35 años, donde para usted importar una mercancía y sacarla de aduana usted tenía que tener una especialidad en permisología, eso ha cambiado dramáticamente en el país. Y aquí muchas veces sacar una mercancía de aduana toma menos de 2 días. Hay empresas que la logran retirar en el mismo día que llega. El mismo proceso también de exportación que antes tomaba mucho tiempo, hoy toma mucho menos tiempo. El Consejo Nacional de Competitividad, que fue una entidad creada a través de un decreto del Poder Ejecutivo y que tiene una presencia empresarial significativa que contribuye a nutrir a los hacedores de políticas públicas en ese ámbito de una especie de informaciones que ellos entienden entorpecen el proceso de competitividad, ha estado presentándole al Poder Ejecutivo una serie de iniciativas que tienen como objetivo, en la medida de lo posible, de desmontar todas aquellas barreras, restricciones, trabas o exceso de permisología que realmente no contribuyen al fortalecimiento de la competitividad del país. Esta semana, el presidente Danilo Medina emitió 3 decretos. Uno es para realizar una especie de inventario total y me imagino que contendrá una matriz de costos y beneficios de una serie de regulaciones en diferentes sectores de la economía. Se listan todos los sectores y se trata de ver dónde están las barreras principales que limitan la competitividad. Eso se va a analizar, se le va a presentar con una serie de recomendaciones para que se puedan abordar, determinar cuáles necesitan una reforma legislativa, cuáles se pueden hacer simplemente por vía administrativa para ir reduciendo todo este fardo de barreras a la competitividad que todavía prevalece en el país. Otra de las acciones que tomó a través de decreto el Poder Ejecutivo, y Jacqueline quizá podrá abundar ahí mucho más, es la creación de una ventanilla única para el otorgamiento de permisos de construcción. Esto es algo importante, siempre en el país se ha señalado que diferentes entidades del Estado Dominicano tienen que participar en los procesos de otorgamiento de permisos, licencias, etcétera, para tratar de que un proyecto eche a andar. Y muchas veces esto toma meses, largos meses, y el tiempo, lamentablemente, en la ejecución de proyectos de construcción, se transforma en dinero. Entonces, en la medida en que eso se logre reducir significativamente, que toda la permisología se pueda realizar, digamos, como plantea ese proyecto,
de decreto que firmó el presidente, ese decreto que firmó el presidente, de que entiendo que en 60 días se podría aglutinar todo esto y resolver todo a través de una ventanilla única, yo creo que es una noticia positiva para todo el sector de bienes raíces, el sector de construcción, más ahora que vemos un ímpetu de la iniciativa privada tratando de participar en el mercado de construcción de vivienda para la población de menores niveles de ingresos. Me parece que es una decisión correcta, hay que aclarar algunas cosas en términos de cuál es el ámbito que eso tiene, si se limita únicamente a las entidades del gobierno central, del Poder Ejecutivo, y si va a tocar o no otros esquemas de permiso que tienen que otorgar, por ejemplo, las alcaldías, ayuntamientos, etcétera, para dilucidar, en caso de que lo aglutine todo, entonces ver cómo se compensaría a las alcaldías por pérdida de ingresos que puedan tener con este tipo de decisión. A mí me parece que estos ejercicios que se están haciendo son positivos, yo creo que van en la dirección correcta. Entiendo, sin embargo, que algo que nos ayudaría mucho a mejorar los niveles de competitividad es en la medida en que el sistema tributario lo podamos generalizar y en consecuencia sectores que están hoy sobrecargados de impuestos, que lo dejemos descansar un poco y que sectores que viven al margen de la imposición tributaria puedan poco a poco ir haciendo una contribución. Eso yo creo que sería fabuloso, o sea, tener más uniformidad del sistema tributario y menos dispersión, como lo que tenemos ahora, donde tenemos probablemente uno de los sistemas tributarios más discriminatorios de toda la América Latina, en la medida en que por decisión del Congreso hay sectores que nosotros los dominicanos hemos decidido, esto van a pagar todos los impuestos, y hay otros sectores que aparentemente están bendecidos por el Vaticano, donde decretamos que están exentos prácticamente de todo. Yo creo que en la medida en que neutralicemos eso, vamos a tener un cambio competitivo importante, siempre y cuando seamos lo suficientemente hábiles como negociadores para convencer a los demás países que participan con nosotros en el mercado de competencias tributarias de que uniformemos los incentivos. Yo creo que principalmente la señal que debemos lograr es sentarnos con Centroamérica para explicar la ventaja que recibiríamos ambas partes si neutralizamos, o sea, nos hacemos una zona neutral desde el punto de vista impositivo de exenciones tributarias, o sea que si a zona franca acordamos ciertos niveles de incentivos, se lo demos a toda la zona franca de los países miembros, que si a turismo le vamos a dar estos incentivos, que sea para todos, y de esa manera vamos a evitar el lamentable y penoso traslado de base tributaria que estamos haciendo todos los años, impuestos que dejamos de cobrar aquí, que dejamos que sea Estados Unidos, España, Canadá, que lo cobren, como si ellos fueran países más pobres que nosotros. Esos ingresos que nosotros podríamos capturar aquí, si logramos ponernos de acuerdo con Centroamérica y México en cuanto a los esquemas de exenciones tributarias, el gobierno lo podría utilizar para profundizar aún más la mejora de competitividad, con mejores carreteras, mejores puertos, mejores facilidades para la promoción de exportaciones e incluso crear sistemas de apoyo a toda la comercialización agropecuaria, que es muy débil en países como República Dominicana. Mira, Andy, tú comentabas de la iniciativa de la revisión de legislación. Eso va a tener unos impactos que van mucho más allá de, como tú dices, de poder poner en una balanza cuáles sectores están más cargados, cuáles no, dónde hay duplicidades, dónde tú tienes legislaciones que con instrumentos diferentes quizás están buscando la misma cosa. Pero además, yo creo que eso va a traer un elemento fundamental dentro de la misma dinámica del sector privado. Sucede que el sector privado está sectorizado y se une de manera sectorizada y cada sector tiene una agenda de cara al gobierno. Cuando tú pongas todo esto, hagas una balanza, hagas una matriz y pongas eso sobre la mesa,
esa va a ser el elemento de traducción entre todos los sectores. Ese va a ser, como en tecnología, una especie de nódulo, donde todos se van a tener que conectar ahí y decir, no es que tú eres más feo que yo, ni que yo soy más bonito que tú. Mira, aquí en blanco y negro está cuáles son las trabas, las 10, 12 trabas que está teniendo tu sector y cuáles son las trabas que está teniendo este sector. Eso no es un ejercicio simple, Andy. Es muy complejo. En primer lugar, porque requiere de buscar minuciosamente todas las regulaciones vigentes o que alguna parte de esa legislación está vigente. Lo primero que hay que poner claro, tú sabes que nosotros hacemos legislaciones que esta quita una parte de la legislación anterior, pero deja vigente otros. O sea, yo te hago una legislación nueva donde yo digo, no, el artículo 10, 12, 14, 15 y 7 de la anterior legislación no se cumple, pero los otros artículos sí se quedan en vigencia. Entonces, lo primero es hacer ese roster de todas las legislaciones, ver cuándo algunos artículos de esa y elementos de esas legislaciones no son aplicables, cuándo otros sí, porque han sido aplicables por otras. Pero luego, y el elemento más difícil, es ver, medir en qué medida esa legislación está drenando la competitividad de un sector, de un subsector o de un grupo de empresas. Ese es un ejercicio que no es trivial y que lo más importante aquí va a ser fundamental para que eso esté hecho por gente muy capaces, sector público, sector privado, que tenemos que importarlos. Porque te estoy diciendo que si se logra hacer bien ese trabajo, es un mapa que yo no sé si en muchos países lo hacen de manera recurrente y lo hacen bien. Es un ejercicio que nos puede tomar un año, porque eso va a llevar un proceso de discusión. O sea, cómo tú mides efectivamente el nivel de impacto que tiene esa legislación per se en el nivel de competitividad de esa empresa, ¿sí o no? Entonces, eso va a llevar discusiones, van a haber medidas que se van a poder medir muy bien, otras que no tanto, otras que va a tener que salir de la discusión. Eso que tú estás diciendo ya que es importante, el componente anecdótico usted tiene que ponerlo a un lado. A un lado. Porque, mira, es que el impuesto sobre la renta en 27 es muy alto. Bueno, eso es anécdota. Eso es anécdota. Mídeme. Sí, vamos a cuantificarlo, a ver si realmente es así, ver cuál es la efectividad, cuánto es lo efectivo que se está pagando. Entonces, es más, yo estoy 100% de acuerdo contigo de que esa matriz hay que vaciarla bien y ponderarla bien. Y ponderarla bien. E inclusive utilizar estados financieros sectoriales para simular estas matrices. Y entonces yo tengo que simular, no, pero déjame dejar de hacerlo y déjame importarlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambiaría esto? Y los efectos a nivel económico que tienen, que yo creo que eso es un elemento importante. No veamos solamente si te da duro, si tú lo vas a importar, si no lo vas a importar. ¿Qué pasa si el cambio en esa legislación me permite desarrollar un sector X y las cadenas de valor que tiene ese sector en la economía? ¿Okay? Las cadenas de valor que tiene ese sector en la economía. Entonces yo creo que esa cuantificación tiene que tomar en cuenta todo eso. O sea, ¿cuánto es lo que nosotros estamos dejando sobre la mesa? A mí me gusta mucho hacer la anécdota de que en Estados Unidos se mide mucho, el gobierno y el Estado y las entidades públicas siempre están siguiendo el índice de producción industrial. Entonces, a mí se me pregunta, ¿pero por qué ellos le dan tanto al índice de producción industrial y no como en otros países al PIB? Le digo yo, mira, que en esos países donde el servicio es enorme, sí. Cuando el servicio crece, los efectos que tú tienes ahí, multiplicadores dentro de la economía, son muy limitados. Analítica, cuando hace un estudio, somos yo y otra gente. Y ahí se quedó el efecto. Ahora, cuando tú dices, no, pero es que yo soy una industria y yo demando unos insumos de otras empresas dentro de la industria y yo demando sector transporte. Entonces, cada vez que yo produzco se impacta el sector transporte, yo le doy al sector combustible. Si yo tengo mano de obra local o insumos locales, como el tema del tabaco, si yo logro tener más ventas locales, más compras locales de tabaco producido en República Dominicana, es muy diferente a que si yo lo importo. Entonces, todo ese tema de qué tan preparada está esa cadena de valor, porque no es decir, no, esta es la cadena de valor de esta industria, sí, pero es que nosotros no tenemos los otros elementos de la cadena de valor desarrollada aquí, o sea que esto como quiera se va a convertir en un proceso de importación casi 100%. Entonces son elementos, Andy, que a la hora de ir tomando decisiones a nivel de competitividad, también tenemos que tomar decisiones a nivel de impacto socioeconómico dentro de la economía de esa legislación, porque vis a vis, viéndola solamente un ajuste parcial, de repente hay un elemento que es más importante que otro, pero cuando tú lo ves en un tema de equilibrio un poquito más general, de impacto a nivel agregado,
pues entonces el speech cambia. Entonces yo creo que es una iniciativa muy importante, pero una iniciativa que tiene que ser muy rigurosa. No irnos al extremo de hacerlo tan riguroso que duremos 10 años haciendo el análisis, pero tiene que tener algún nivel de rigurosidad. Andy, porque va a ser el kickoff para las negociaciones sector público, sector privado. Una vez que el sector público y privado, porque un elemento que tú dijiste es que este Consejo de Competitividad conformado es un foro público-privado, donde pues por primera vez esa interacción público-privada se da con ese nivel de formalidad. Y por ende, esa matriz yo creo que le va a poner agenda a este consejo. Hasta ahora se han estado haciendo iniciativas específicas, como lo que tú dijiste del tema de la ventanilla. Ese tema de las ventanillas únicas es muy bueno para muchos sectores. El sector de la construcción es uno, el tema de exportación, todo el proceso de exportación, de importación, como tú dijiste, esos avances de aduana. Interesante. Tú sabes que hoy en día existe, cuando tú vas a exportar, Estados Unidos tiene sus normas y tú tienes que tener un nivel de certificación para que tu producto entre a Estados Unidos sin mayores problemas. Ahora la Dirección General de Aduanas pues ha implementado otro tipo de certificaciones, como tú bien dices, para decirnos, mira, es que tú eres un importador certificado, porque tú pasaste por un nivel de depuración, donde esos niveles de depuración tienen muchísima implicación en términos de seguridad, de calidad del producto, etcétera. Y eso obviamente agiliza, porque inmediatamente yo tengo esta certificación, yo no tengo que pasar por todo ese proceso engorroso que muchas veces te hace la gestión aduanera. Entonces yo creo que ese tipo de elementos como esas certificaciones, los temas de ventanilla única en muchos aspectos son muy importantes, Andy, y además quitan muchos temas subjetivos, capacidad del clientelismo, le dan un poco más de transparencia. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando a paso de gigante y muy rápidamente en este tema de las alianzas de competitividad, de ir encontrando quick wins, porque esas ventanillas son ganancias rápidas que tenemos en lo que hacemos, lo que es realmente importante. Sí. ¿Entiendes? Como tú dices, bueno, pero ¿por qué zona franca y no otro? ¿Por qué turismo y no otra cosa? Y si es turismo, no es solamente alinearnos con la región, que yo estoy muy de acuerdo contigo. En el caso de turismo tenemos algo muy particular. Por ejemplo, el turismo de Costa Rica no es el de Dominicana. Hay un tema de recursos naturales, donde ciertamente tú a veces tienes una ventaja tan competitiva que otro quizás no tiene y que quizás tú no bajas, porque en el caso de Zona Franca, yo recojo y me voy. La mayor parte de esas empresas no compran inmuebles en República Dominicana, sino que ya hay unos parques establecidos, una estructura establecida y ellas vienen y se ponen aquí. Pero ciertamente yo creo que nos tenemos que alinear tanto con la región y sobre todo también de cara a estos cambios que están pasando en Estados Unidos, como internamente a nivel sectorial. Hemos perdido años y años y años estancados en discusiones porque no hay un elemento que sea objetivo de cómo nosotros ir tomando decisiones. Y aparte de eso, Andy, que eso me parece sumamente valioso y cuando lo tengamos, entonces, en lo que tampoco hemos sido muy buenos, que yo creo que debemos ir desarrollando esa capacidad de, una vez que usted está estableciendo un marco de acción, ¿cuál va a ser el proceso de implementación, el rollout? Porque a veces queremos hacerlo todo en un tablazo y entonces ahí comienzan y no salen las cosas. Entonces yo creo que ahí también tenemos que invertir tiempo. Pero yo felicito sobre todo esa iniciativa de esa gestión regulatoria porque es algo totalmente novedoso. Y mira, ese esquema, cuando leemos sectores por sectores, los analistas van a tener que tener muy presente cómo todo este cambio en la tecnología, el impacto de las redes sociales, el comercio electrónico, las reservaciones electrónicas, van a significar nuevos retos para sectores que uno hace 10 años quizá no pensaba que lo podían tener. Voy a poner un solo ejemplo. Si nosotros estamos pensando llevar al sector hotelero a un sistema de racionalidad impositiva, que tengan sus incentivos, etcétera, pero que sean racionales, que se puedan racionalizar y que paguen algo sensato. Bueno, pero ¿cómo encajamos todo este nuevo development que se está dando en el negocio de reservaciones de habitaciones no hoteleras, Airbnb, donde hay ya gente en República Dominicana pensando en construirse edificios para ponerlo en Airbnb, donde la gente prácticamente negocia
por redes, mira, me voy a quedar cuántos días, tantos días. ¿Dónde va a estar el mecanismo de información para que esa base potencialmente grabable lo sea? O sea, que no estemos entonces creando un nicho al margen del sector hotelero que operaría como un paraíso fiscal. Ya la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos dictaminó y aclaró y acabó ya con el tema de, ya no hay más discusión. Toda la compra por internet en los Estados Unidos van a estar sujetas al sale tax del país de la región donde se origina. No van a tener ya el espacio donde quedaban exentos si el producto iba a otro estado. Eso murió. Ya fallaron y dijeron que eso no se puede permitir. Entonces, eso va a dar pie a que todo esto del comercio electrónico, los hacedores de política pública comiencen a repensarlo para ver cómo lo van a manejar y no poner en desventaja a los sectores que son perfectamente más identificables para fines impositivos. Porque esto te puede generar, si tú te descuidas, en un agujero negro enorme que cuando tú vienes a ver te quedas sin recaudación. Inmenso. Vamos a una pausa.